Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video un tanto diferente. Vamos a resumir, así es, vamos a resumir una novela. En este caso vendría siendo la novela de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Novela la cual fue dividida en dos partes y vamos a resumirla al completo. Bueno, la historia comienza en La Mancha, en donde hay un hombre llamado Alonso Quijano que vive con su ama y su sobrina, el cual tiene un caballo eh, ya algo mayor, algún caballo que ya pues, un caballo simplemente pues para transportarse de un lugar a otro, y este hombre era un hidalgo, era una persona que no era una persona pobre, era una persona que, digamos, tampoco era un súper adinerado, no era alguien de la clase súper alta, pero era alguien que podía vivir perfectamente cómodamente, sin problema. Y entonces, este hombre era un apasionado del género de la caballería andante, de los libros de aventuras de caballería andante, libros como Amadís de Gaula. Y entonces él se devoraba noches enteras libros, libros y libros y libros. Fue tanto la cantidad de libros que leyó que al final en su mente hubo un switch que al final terminó decidiendo él mismo transformarse en caballero andante y cambiar el mundo. Entonces se crea una armadura con los materiales que tenía en su casa y parte con su corcel, con su caballo, y le nombra Rocinante. Y entonces va de camino ya en su primer viaje, y entonces ahí se topa con un hombre al cual le están dando azotes debido a que no ha cumplido correctamente con su trabajo. Obviamente esto era como era la relación de inquilino-patrón, el patrón lo estaba azotando. Y entonces Don Quijote dice, esto no puede ser, usted, hombre, no puede andar azotando a este pobre hombre únicamente por un pequeño error. Y entonces Don Quijote amenaza al hombre, el hombre le dice, ok, hombre, no le haré nada. El señor que estaba siendo azotado, amarrado en un árbol, le dice, muchas gracias, caballero. Don Quijote se va y el señor dice, ¿ya se fue? Y lo sigue azotando, y de hecho lo azota aún más fuerte. Entonces, la primera misión de Don Quijote falló estrepitosamente. Después se va a alojar en una especie de venta, que aquí en la época nuestra contemporánea vendría siendo como una especie de hotel. Y él creía que era un castillo, él lo miraba como un castillo. Y entonces se queda ahí un día, y al día siguiente se topa con unos mercaderes, los cuales, pues bueno, él creía que tenían secuestrada a una tipa. Y entonces ahí, pues bueno, Don Quijote decide también arremeter espada, pero él se tropieza y cae, y es rescatado por su vecino. Ya su vecino lo lleva a su casa, a la casa a su morada, no a la casa del vecino, sino que a la casa de Don Quijote con la ama y la sobrina. Y entonces estas le cuentan la situación al cura de la Mancha y al barbero. Y entonces estos deciden quemarle su biblioteca de libros. Se la queman. Don Quijote, cuando recupera la cordura, que es, bueno, recupera la conciencia, mejor dicho, porque la cordura vendría siendo pues su... Vamos, estoy loco, no estoy loco, estoy cuerdo o estoy loco. Pero bueno, recupera la conciencia, se despierta. Cuando se despierta, él dice, mis libros, ¿dónde están mis libros? Y entonces, en vez de buscar culpable, él dice, no, fueron los encantadores los que han quemado mi biblioteca y hay que ir a por ellos. Y entonces él decide emprender un segundo viaje en el cual consigue un escudero llamado Sancho Panza, un hombre gordo, un hombre que le gustaba mucho comer, y un hombre que era de clase baja, y un hombre que Don Quijote lo conquistó, lo convenció con la promesa de que si lo acompañaba
Sancho Panza se iba a ser gobernador de una ínsula, de un terreno. Y entonces Sancho dice, vamos para allá, vamos con usted, con vuestra merced. Y entonces decide ser la mano derecha de Don Quijote. Y entonces la primera aventura que se nos topan nuestros queridos amigos vendría siendo la aventura, en este segundo viaje, la aventura de los molinos de viento, en donde pues Don Quijote ve los molinos de viento y él cree que son gigantes. Sancho le dice, por un lado, señor, ¿de qué está hablando? Estos son molinos. Pero no le hace caso y salta encima del caballo y intenta como clavarle la espada al molino y el molino con las aspas lo manda al suelo, lo aplasta contra el suelo. Y entonces ahí Sancho le dijo, ve que eran molinos. Y entonces Don Quijote, no, fueron los encantadores los que los han convertido en molinos de viento. Bueno. Después de eso, después de aquello, Don Quijote va, se pelea contra el gallardo Vicencio, que era un hombre que estaba transportando a una mujer. Y entonces otra vez él cree que la tienen secuestrada. Pero este hombre era un guardia. Y realmente él dijo, no me van a interrumpir mi trabajo, un pobre diablo, entonces voy a pelear contra él. Y pelean contra él y la pelea termina en que a Don Quijote prácticamente le cortaron la oreja. Y Don Quijote estuvo a punto de rebanarle la cabeza al señor. Así que la pelea la dejaron así. Coño, ya, me rindo, dijo el gallardo Vicencio. Y pues Don Quijote se fue tranquilamente después de aquel encuentro. Después de eso ocurre una serie de reflexiones entre Don Quijote y Sancho, en donde pues bueno, ambos dicen sus motivaciones. Don Quijote, por un lado, dice que simplemente quiere ser un caballero andante como de las novelas, y de hecho él tiene idealizada a una mujer que realmente en ningún momento de la novela se nos deja claro si realmente existe o si no existe. El punto es que es como, por ejemplo, cuando tú dices, yo dedico esto a esa tenista que a mí me gusta mucho, es decir, qué genial si ella fuera mi pareja, pero realmente no la conoces de nada ni nada. Bueno, ese más o menos es el tipo de amor de Don Quijote hacia Dulcinea del Toboso. Un personaje que realmente prácticamente en ningún momento de la novela se nota a entender si es real o si no es real. Yo personalmente pienso que no es real, que fue producto de la imaginación de Don Quijote, pero bueno. De hecho, el único indicio que se nos da de su existencia es que Sancho la llama, dice que su descripción coincide con una posadera llamada Alondra Lorenzo, pero fuera de eso nada más. ¿Bien? Y entonces se topan con unos cabreros, con unas personas ahí que trabajan con cabras, y bueno, y ahí Don Quijote y Sancho pasan la noche. Y entonces un mozo les cuenta una historia de Gristolmo, que era un hombre que se había enamorado de una tipa que se llamaba la pastora Marcela, una pastora muy hermosa, muy bonita. Y entonces este señor le dice, oye, ¿quieres algo conmigo? Y entonces ella le dice no, lo rechaza, y esto produce a él, y al poco tiempo después este hombre se muere. Se deja como para que uno infiera que lo que realmente pasó fue que el hombre se suicidó por la desilusión. Y entonces todos los hombres, toda la gente de ahí, lo que hace es culpar a la pastora Marcela por la muerte de Gristolmo. Entonces, al día siguiente van al funeral de la pastora Marcela. ¿Y qué pasa ahí? Aparece la pastora Marcela. Y la pastora Marcela dice, se defiende. Yo no tengo por qué enamorarme de alguien únicamente porque él lo dice. Y entonces ahí Don Quijote le da la razón, y al final
el cuento termina ahí. Es decir, al final se despiden los cabreros de Don Quijote parte del camino. Y entonces se topan con unos yangueses, unos tipos que cuidaban ahí yeguas. Y entonces ahí tenemos que Rocinante andaba ya estaba con las hormonas a tope. Quiso meterse con las yeguas y ahí los yangueses se dan cuenta. Empiezan a golpear a Rocinante. Y Don Quijote y Sancho pues dicen, ¿qué le estás haciendo a mi caballo? Y bueno, los yangueses arremeten contra Don Quijote y los dejan apaleados a Sancho, Don Quijote y a Rocinante. Bueno, después de eso, de nuevo van a la venta, que pensaban que era castillo, y ya en la venta resulta que Don Quijote comenta algo que se había comentado en los capítulos anteriores, pero aquí lo lleva a cabo, que es una especie de bálsamo que es milagroso, un bálsamo milagroso porque dice que aunque te corten aquí o te hieran así heridas mortales, tomas ese bálsamo y quedas como nuevo, un poco como las semillas del ermitaño en Dragon Ball, algo como eso, y nada, y lo hacen con aceite y cosas así. Bueno, el caso de que Don Quijote se toma ese bálsamo, primero empieza a vomitar, después empieza como a convulsionar, pero después dice que se siente fuerte, se siente espectacular. Sancho toma el bálsamo y Sancho pues le sienta fatal el bálsamo, se vomita y dice horrible, horrible, horrible. Después de eso, ahí en la venta no hay muchas cosas más que destacar. Al final resulta de que se van de la venta. El señor, el ventero, dice, ¿y la paga? Quiero que me paguen. Y entonces Don Quijote le dice, lo siento, yo pensaba que era un castillo, no le voy a pagar, o se lo debo. Y entonces ahí pues Sancho se le queda atrás y empiezan a golpear a Sancho. Don Quijote al final rescata a Sancho y al final es como que una tipa, una de las que era la hija del ventero, termina defendiendo a estos pobres individuos, a Sancho y a Don Quijote. Y entonces luego van caminando y Don Quijote se topa con un ejército de cabras y ovejas, de ganado, es decir, únicamente ganado. Y entonces ahí lo que ocurre es que él se imagina una batalla épica, idílica, entre un bando heroico contra un bando enemigo, pero realmente eran únicamente animales de ganado, y él pues bueno decide apoyar a uno y empieza a matar a cuanto animal se le cruce. Y entonces llegan ahí los pastores, los cuidadores de los animales, y dicen, pero qué mierda estás haciendo, y coño lo golpean, lo sacan como fuera. Y ahí entonces ahí después de eso queda bastante, bueno, un poco lastimado Don Quijote, pero bueno, igual siguen su viaje. Que bueno, y entonces Don Quijote se pilla con un hombre que lleva un muerto, del cual iba rumbo a Segovia. Y entonces nada, después de hablar un poquito con el hombre, lo dieron un poquito a ver qué es eso, y el hombre les dice, no, es un muerto que va de rumbo a su ciudad natal, Segovia. Bueno, continúan, después caminan, que siguen su viaje, se topan con un lugar así medio oscuro, lúgubre, empieza Sancho Panza a tener miedo y empiezan, digamos, a sugestionarse por lo que puede venir más adelante. Y después se topan con un hombre. Bueno, continuamos el resumen en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo.